de la vocación con que fuiste llamado. Hace un llamado a la iglesia del Señor a comenzar a vivir como es digno de un cristiano, ¿cierto? Y dijimos y preguntamos cuántos cristianos hay acá, ¿cierto? ¿Cuántos cristianos hay acá? Entonces dijimos, entonces tenemos que andar como es digno de un verdadero cristiano. Y un verdadero cristiano anda de esta forma. Dice el verso 22, con un poquito de humildad. No dice así, ¿cierto? ¿Qué dice? Con toda humildad. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿cierto? Compartíamos que cuando hablaba de con toda humildad, ¿cierto? Se refería a que no tengamos tan alta estima de nosotros mismos, sino que podamos encontrar en el que está al lado suyo alguien grande, alguien que uno puede decir, qué lindo como tú usas. ¿Ah? Y no sienta más la autoestima en usted, sino que sienta la estima por el que está al lado suyo, sienta la estima por esa persona. Filipenses, Filipenses decíamos, considerándonos a los demás como superiores a unos mismos. ¿Se recuerda cuando estudiábamos eso? Como superiores a nosotros mismos. Con toda humildad y mansedumbre. Jesús dijo que él era manso y humilde, ¿cierto? Y el carácter fuerte no significaba que era alguien que podía decir que era gobernado por el Señor, sino que alguien que reaccionaba rápidamente es alguien que tiene un carácter débil porque no se somete a su Señor. Y yo me someto a los Señor. ¿Cuándo se someten a su Señor? Eso es ser manso, dejar que el Señor gobierne su vida y le dirija. Y deje que Él haga. Y si Él le dice, anda, pide perdón, vaya, pide perdón. Usted no deja de ser más fuerte. Porque el caballo de guerra sigue siendo fuerte. Aunque su dueño lo monta y lo gobierna, él sigue siendo fuerte. Amén. Eso es ser manso, hermanos. Eso es que el Señor viene y te dice, dobla tus rodillas, tírate de guata. Hágalo, es que te van a mirar lo que está al lado. ¿Qué importa el que está al lado suyo, hermano? El soberano todopoderoso que te está diciendo, dobla mi rodilla ante tu presencia. El que está al lado suyo es infinitamente pequeño al lado del Todopoderoso. ¿Cierto? Con mansedumbre, con humildad, soportando, ¿cierto? Y estudiamos lo que era soportar, sostener, llevar, tolerar, acompañar a nuestros hermanos en su caminar, como decíamos, en las buenas y en las malas, ¿cierto? Aconsejando, animando, exhortando, corrigiendo y amando, ¿cierto? Eso es soportar, pero no dice solamente soportar, sino que también dice con paciencia. Y estudiamos también lo que era tener paciencia, ¿cierto? ¿Cuánto quiere tener paciencia? Bueno, lo que es paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades o cosas molestas u ofensas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Eso es paciencia. Que el Señor nos dé paciencia, ¿cierto? Nos dé la capacidad de soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Usted necesita soportar a alguien, ¿no? Hay alguien que también necesita soportarlo a usted. Por eso es que es necesario, por eso dicen los unos a los otros. Amén. Pero eso lo podemos. ¿Cierto que lo podemos? ¿Cierto? Porque a veces uno piensa, no creo que pueda avanzar. No, si lo estudiamos en el verso 16 del capítulo 3, ¿recuerda? Que decía, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Su Espíritu Santo es el que nos fortalece en el interior para que en el exterior nosotros podamos andar conforme al interior. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. ¿Usted cree que se puede? Amén. Por supuesto que se puede, porque la Biblia dice en el 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Pero todo esto, la humildad, la mansedumbre, el soportar y la paciencia, no pueden ir solos.
tiene que ir acompañado de algo sumamente importante, porque al final dice en amor, ¿cierto? Los unos a los otros en amor, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir, tengo humildad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es vanagloria, autoestima. Uno soporta en amor, en paciencia, en amor, con cariño, con humildad, con mansedumbre. Eso es lo que está llamado. Entonces, si queremos andar conforme a lo que es digno del llamado, entonces tenemos estas condiciones. Humildes, mansos, soportando con paciencia, en amor los unos a otros. Vamos a seguir estudiando esta parte, porque el verso 3 nos sigue dando formas de poder andar conforme a lo que fuimos llamados. El verso 3 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Quiero, antes de seguir avanzando, explicar lo que significa solícitos. La palabra solícitos significa diligentes, esforzando, ansiosos de querer andar como es digno. Debemos de esforzarnos en guardar la unidad. ¿Quiénes? Todos. Todos debemos de esforzar, todos debemos de ser solícitos en guardar esta unidad. Ahora, nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer la unidad, porque la unidad ya está hecha. Lo estudiamos en el capítulo 2, ¿se recuerdan? Cuando dice que Jesucristo, por su sangre, derribó toda pared intermediaria, toda pared divisora, toda razón que había de división fue rota por el Señor, ¿cierto? Cuando Él rompió el velo desde arriba hacia abajo, dice que toda división que había ya dejó de existir. La única división que existía era la que había entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y los gentiles. Hoy, dice el Señor, son uno solo. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo eso? Entonces, ¿no tenemos que hacer la unidad? No tenemos que hacer la unidad ya está hecha. Lo que nosotros tenemos que hacer es preservar esta unidad, desarrollar esta unidad, fortalecer esta unidad. Es como, por ejemplo, en el matrimonio. La Biblia dice que el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿cierto? Pero para que eso funcione como una sola carne, hay que ir trabajando, ¿o no? ¿O eso es automático? No, eso va trabajando, va desarrollándose, va soportando a su esposa con paciencia, en amor, con mansedumbre, con humildad, se aguantan, uno va tolerando, va trabajando. ¿Es así o no es así? ¿No? A los varones nos cuesta un poquito más, ¿cierto? No, ¿cierto? Eso es fortalecer, conservar la unidad. ¿Amén? ¿Cómo preservamos ahora esta unidad? Bueno, primero viviendo una vida coherente a lo que hemos estudiado en este libro de Efesios. Tenemos que entender que tenemos que vivir una vida conforme a lo que hemos venido estudiando. Entonces, ¿cómo debe ser desarrollada, guardada, fortalecida esta unidad en la iglesia? ¿Cómo podemos desarrollarla, esta unidad? Siendo humildes, siendo mansos, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Amén? Entonces, si alguien dice, pastor, ¿cómo puedo ayudar en la unidad? Sea humilde, sea manso, no reaccione así rápidamente, sea manso. Soporte, hermano, con paciencia y en amor. ¿Amén? ¿Qué más dice el texto? Antes quiero que leamos Gálatas 6, lo partimos en la escuela dominical. Gálatas 6, 1 y 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo
no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Amén? ¿Cómo entonces nosotros desarrollamos, fortalecemos esta unidad? Cuando encontramos a alguna hermana en una falta, nosotros le restauramos. ¿Qué restaurar? ¿Qué es restaurar? Restaurar es volverlo a su posición original, volverlo a su puesto original. ¿Y cómo lo hacemos? Enojado, ¿cierto? Refregando en el pecado. No. ¿Cómo lo hacemos? Con espíritu de mansedumbre, con amor, con ternura, con cariño, con amabilidad. ¿Por qué? Porque dice considerándote a ti mismo. Es como empático, como haciéndote ver como que esa situación la estás viviendo tú también. ¿Por qué? Porque dice el texto, no sea que tú también seas tentado. O alguno aquí puede decir, no, yo nunca voy a caer en eso. ¿Alguien puede decir eso, no? No, ninguno puede decir acá eso. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hacerlo de esta manera. ¿Amén? Así nosotros contribuimos para la unidad de la iglesia. Cada vez que usted piense cómo puedo ayudar para sostener la unidad, piense en el versículo 2 del capítulo 4 de Efesios. Con paciencia, con humildad, con mansedumbre y soportándose los unos a los otros. ¿Amén? Volvamos a Efesios 4, dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Amén? Hay algo aquí que me gustaría que lo pudiéramos entender, porque dice en el vínculo de la paz, ¿cierto? ¿Dice así o no dice así? Dice en el vínculo de la paz. Quiero un ejemplo. ¿Ha escuchado usted cuando alguien se enoja con alguien y uno dice, ya, déjame en paz? ¿Lo ha escuchado? ¿O lo ha dicho? Y es como que usted dice, déjame en paz, y se va y se queda solo. Bueno, eso no es paz. ¿Amén? Eso no es paz. Dígame por qué no es paz. Pero me pregunta, ¿por qué no es paz? No es paz, mis hermanos amados, porque dice en el vínculo de la paz. ¿Dice así o no dice así el texto? Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto quiere decir de que la paz es un vínculo. Ahora, ¿qué es un vínculo? Usted lo busca en un diccionario y vínculo, mis hermanos amados, es unión, es un lazo que se establece entre por lo menos dos personas. ¿Ha escuchado el vínculo del matrimonio? El vínculo del matrimonio. Para que haya un matrimonio se necesitan dos personas. Hombre y mujer, por supuesto que sí. A ver, entonces, esto es lo mismo que el amor. Mire, Colosenses capítulo 3, el verso 14 dice así, mire, escuchen. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Lo escuchó? Es decir, mis hermanos amados, que la paz es un vínculo. Y para poder tener paz, necesito a mi hermano que está al lado. ¿Lo entendió? Entonces, cuando usted quiera estar en paz con el hermano que está al lado suyo, para que usted pueda cumplir el vínculo de la paz, usted no tiene que irse y decir, déjame en paz. No, usted tiene que recordar el verso 2 que dice, manso, humilde, soportando con paciencia los unos a los otros. ¿Amén? Ese es el vínculo de la paz. Ese es el que nosotros tenemos que guardar. Y es importante, hermanos amados, porque mire, ¿han escuchado el texto que está en Hebreo? Vaya a ver. Hebreo 12, el verso 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. O sea, ¿es importante la paz o no es importante? Dice que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Si no estamos en paz, dice que no vamos a ver a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Entonces, esto es un vínculo, mis hermanos. Y para que haya un vínculo es por lo menos necesario 2 personas. Por lo menos. Pero dentro de la iglesia es toda la iglesia. La iglesia tiene que tener un vínculo de paz, un lazo de unión. Algo nos une a nosotros, ¿es así o no es así? Esto es lo que vamos a estudiar ahora. Pero es importante mantener el vínculo de la paz. Jesús dijo en Mateo 5:9, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto, mis hermanos amados, porque todos los antónimos de lo que hemos estudiado, mansedumbre, humildad, todos los antónimos son orgullo, egoísmo, impaciencia, intolerancia, sarcasmo, crítica. Y estos no solamente son enemigos de la unidad en la iglesia, sino también están al servicio de Satanás para la división de la iglesia. ¿Usted sabía eso? Entonces, si en usted, mis hermanos amados, hay orgullo, si en usted hay egoísmo, si en usted hay impaciencia, si en usted hay intolerancia, si en usted hay sarcasmo, si en usted hay crítica, déjeme decirle que lamentablemente usted es un instrumento de Satanás y está siendo usado por Satanás para dividir la iglesia. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Por eso es que es tan necesario que andemos conforme a lo que hemos sido llamados. ¿Cómo hemos sido llamados? Con humildad, con mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Además, ¿por qué debemos de ser un buen testimonio en el mundo, mis hermanos amados? ¿Por qué este mundo está tan dividido? ¿Por qué hay tantas peleas? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanto enojo? ¿Por qué todo el mundo? ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo, no tienen a Cristo. Y la iglesia tiene que entender que nosotros como cristianos debemos estar unidos. Por eso el llamado al perdón es un llamado que el Señor hace y que usted no puede dejarlo pasar, mis hermanos. Aunque usted me puede decir, es que fue muy feo lo que me hizo, pastor. ¿Usted cree que usted va a tener consideración de parte del Señor cuando el Señor nos llama a su presencia? El Señor nos llama a su presencia y le haga pasar. Voy a ver mi nombre. Juan Carlos. Aquí estoy, Señor. Toma asiento. Juan Carlos, ¿por qué no perdonaste a Melanie? No, es que, Señor, es que ella me hizo algo muy feo. Ella me hizo esto. ¿Usted cree que el Señor va a tener consideración? Ah, sí, tiene razón, Juan Carlos. Pasa, ¿no? ¿Usted cree que el Señor le va a decir eso? No. Entonces, cuando usted siente un llamado de perdonar, perdone, hermano, vaya, perdón, no pierda más tiempo, hermanos amados. Porque eso llama a la desunidad. Y es necesario que nosotros entendamos que ante la presencia del Señor no hay nada tan feo que el Señor nos podamos decir, ah, te justifico. Porque la única persona que hizo algo feo fuimos nosotros ante el Señor, porque pecamos delante del Señor. Y pecamos horriblemente y lo seguimos haciendo. Y Él igual nos perdona o no nos perdona. Amén. 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 Bien. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude en esto. ¿Cómo sé que estoy guardando la unidad? ¿Cómo sé yo que estoy guardando la unidad? Cuando no reacciono de manera inmediata, así como chispita que hablaba otra vez, ¿ah? Cuando alguien me viene a hablar a alguien, cuando alguien se le acerca a usted y dice, oye, te tengo una cosa, bien, hermano, tanto, en esto, en todo, y usted le presta atención, ahí usted no ayuda a la unidad. ¿Sabe cómo usted ayuda a la unidad? Cuando usted le dice, vamos a orar por esto. Vamos a orar por esto. Así usted ayuda a la unidad. Es como dentro de los ministerios, hermanos amados, está el de visitación. Es como que usted es parte del ministerio de visitación y va a ver una hermana o un hermano que no viene hace harto tiempo. Y usted le pregunta, hermana, ¿por qué ha dejado de ir a la iglesia? No, es que la verdad es que fulana
hizo esto, y yo por eso no la quiero en mi iglesia. Y el Ministerio de Visitación le dice, sí, tenés razón, si en realidad es así. Bueno, el Ministerio de Visitación. ¿Ah? Horrible, horrible, corazón. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Visitación? Hermano, oremos por eso, oremos para que Dios ponga amor, ayuda a entender, para que si hay algo malo en alguien de la iglesia, es una ayuda a transformar. ¿Es así o no es así? Es así, mis hermanos amados. Es así, así debemos hacer. Jesús dijo en Juan, en el capítulo 17, Juan 17, en los versos 20 al 21. Juan 17, versos del 20 al 21, dijo, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. ¿Y cuál es el fundamento de esta unidad? Usted puede decir, pero pastor, ¿cuál es el fundamento? ¿Qué sostiene toda esta unidad que usted está diciendo? Los versos que vienen nos acompañan a esto. Dice del 4 al 6, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esos son los pilares que sostienen esta unidad en la iglesia, mis hermanos. No voy a ir en orden, pero voy a ir como para poder entender esto, para que sepan, no voy a ir en orden. Dice, lo primero que dice el verso 4 dice un cuerpo, no dos o tres cuerpos y varias cabezas. Un cuerpo y una cabeza, y la cabeza es Cristo. Amén. No es que, por eso que no podemos estar separados, hermanos amados, porque es un solo cuerpo. Por eso es tan importante esto, mis hermanos amados. Mire, dice el verso 5, dice, un Señor, una fe, de la misma forma, hermanos amados, que usted llegó a Cristo, de la misma forma llegó el que está atrás suyo. ¿Quién puso una fe para creer en el Señor? El Espíritu puso una fe que nos hizo creer en el Señor. Esa misma fe que tiene usted es la misma con la que creyó el que está al lado suyo. Un mismo cuerpo, una misma fe, un mismo bautismo, hermanos amados. Todos fuimos sumergidos en un mismo cuerpo. Todos fuimos muertos, todos fuimos sepultados y todos fuimos resucitados en el mismo cuerpo con el mismo propósito, que es glorificar al Señor. Independiente de que a lo mejor hay algunos porque hay otras iglesias evangélicas que lo hacen en el nombre de Jesús. Dice que solo en el nombre de Jesús. O otras que lo hacen como nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso nos tiene que dividir, mis hermanos amados. O hay algunos que lo hacen por aspersión, nosotros por inmersión. Eso no nos tiene que dividir tampoco. ¿Amén? ¿Qué más dice? Un cuerpo, una fe, un bautismo. Amén. Dice, y dice el verso 4, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué dice Tito? Tito. ¿Qué dice Tito, capítulo 1? Verso 1 y 2 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. En la esperanza, ¿cuál esperanza? De la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí tiene una esperanza para entregar y usted no va a mentir. Cuando usted viene a Cristo porque se le acaban los problemas, eso es mentira, hermano.
Eso no dice la palabra. Usted tiene que decir, ven, arrepiéntete y entrega tu vida a Cristo y heredarás vida eterna. Eso es cierto, porque ahí dice, y Dios no miente. Y si así lo dice, es porque así es. Amén. Esa es la esperanza que nos une a todos. La vida eterna. ¿Usted lo cree así o no? Usted sabe que con el que está sentado al lado va a vivir eternamente. ¿Usted sabía eso? Míralo. Vamos a vivir eternamente. Por eso que usted tiene más relación con un cristiano que vive en un país de Indonesia. Usted ni conoce ni idioma, pero con él tiene más relación que con el mejor amigo que no es cristiano. ¿Por qué le dice este pastor? Porque con él va a vivir eternamente. En cambio, con el amigo que no conoce a Cristo, cuando se acabe la vida para él, ya no ve más. Porque usted va para arriba. Amén. Amén. Miren lo que dice Apocalipsis 5, versos del 9 al 14. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Una misma alabanza vamos a cantar siempre, todos los días. ¿Cuál? Esta, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Eso vamos a alabar todos los días, hermano, esa misma. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellas hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Esto es lo que nosotros vamos a hacer cuando estemos con el Señor. Vamos a alabar la misma alabanza todos los días al mismo Señor. Todos deberemos cara a cara al Señor, con nuevos cuerpos glorificados, y el mismo cuerpo. ¿Cómo es? Si ¿se acuerdan cuando estudiamos Filipenses? Vaya Filipenses. Está al ladito de Efesios, por si acaso. Al ladito de Efesios. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Al cuerpo de quién? De Cristo. ¿Qué es semejante? Es decir, nuestros cuerpos van a ser todos iguales, glorificados. ¿Amén? Hoy no tenemos los mismos cuerpos, obviamente. Algunos somos más achataditos, otros más alargados, otros más extendidos, ¿cierto? Pero cuando lleguemos a la gloria del Señor, tendremos todos los mismos cuerpos, la misma alabanza, el mismo Dios, y para siempre y por siempre, por los siglos de los siglos. ¡Qué esperanza más gloriosa! ¿Lo crees, sí o no? Y finalmente, el pilar fundamental de esta unidad, sostenido por el Dios Trino. Las diferencias, mis hermanos amados, culturales, las diferencias sociales, mis hermanos amados, todas estas diferencias del mundo, socioeconómica, racial, intelectual, nacional, todo lo que usted quiera añadirles, son sobrepasadas y en muchas por estas que nos unen. ¿Por qué? Porque son en Cristo.
En Cristo somos un cuerpo, un bautismo, una fe, una esperanza y un mismo Padre, según lo que dice el verso 4, Efesios, vuelvo a Efesios nuevamente. Un cuerpo y un espíritu. Verso 5, un Señor Jesucristo. Verso 6, un Dios y Padre. El Dios Trino obrando en cada uno de nosotros. Un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque fuimos convencidos de pecado por un mismo espíritu. A todos nosotros nos convenció el mismo espíritu de que éramos pecadores. Y ese mismo espíritu opera en cada uno de nosotros. Un mismo Señor que nos redimió, que nos rescató, que nos dirige y que nosotros obedecemos. Un mismo Padre que nos ama, que nos cuida. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos amados, en esta unidad, mis hermanos amados. Tenga cuidado cuando escucha comentarios cuando dicen, o no sé si lo he escuchado alguna vez, que dicen que, oye, cuando yo estaba en el mundo, no tenía ningún problema, todos mis amigos eran amigos. Pero llegué a la iglesia y puras peleas, ¿la has escuchado, no? Tenga cuidado. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted estaba en el mundo, ¿de quién éramos? Del diablo. Por ende, si peleábamos, le dábamos lo mismo al diablo porque éramos de él. Pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo, somos de él. Y el diablo va a hacer todo lo posible, mis hermanos amados, todo lo posible para provocar la desunión y la desunidad en la iglesia. Por ende, no sea instrumento, hermanos amados, de desunidad, sea instrumento de unidad, de mantener, de fortalecer el vínculo de la paz. Y con esto termino. El domingo pasado celebramos Santa Cena, ¿cierto? ¿Cuánto celebramos Santa Cena? Nos gozamos. Pero usted sabe, la tomamos del libro de Corintios. Y el libro de Corintios venía un problema de división tremendo. Primero porque estaban algunos, no, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo. Todos tratando de abanderarse por alguno. Y viene Pablo y le exhorta, oye, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Cefa? ¿Quién es Apolo? Si el que da el crecimiento, ¿quién es? El Señor da el crecimiento. Viene un problema de su vida. Después viene el tema de la Santa Cena. Y la Santa Cena lo hacían con un alimento. Y venían y algunos traían la mayor cantidad de alimento y se mostraban y como que mira, todo lo que tengo yo. Una desunidad increíble. Por eso Pablo establece en ese momento una Santa Cena. Para que entiendan de que la desunidad es el peor enemigo de la iglesia. Y es el mayor aliado de Satanás. La iglesia tiene que entender esto, mis hermanos. Tenemos que entender que nosotros nos identificamos con Cristo. Por eso siempre he dicho, si salimos a predicar a la calle, no digas somos de la Asamblea Apostólica. No, hermano. Somos de Cristo. Somos de Cristo. Eso es lo que nos tiene que identificar. Eso es lo que nos quiere hacer nosotros notar, mis hermanos. Cuando el Señor nos llama a la presencia de Él, no nos va a llamar por asambleístas, por bautistas, por pentecostales, por presbiterianos, por luteranos, por lo que sea. Nos va a llamar por aquellos que han entregado su vida a Cristo. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Por esto sí que termino. Es necesario que la iglesia no tenga ninguna diferencia. Por ninguna. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar un trabajo sumamente importante. Esto de servir es un trabajo sumamente importante. Porque estamos trabajando para una palabra que el Señor entregó. Ensancha el sitio de tus tiendas. Refuerza tus cuerdas y alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y esto es una tremenda responsabilidad. Por ende, esto no es llegar y no, si el pastor está llamando para trabajar, pero ahí veo si puede y cuando pueda nomás. No. Si usted se va a comprometer, se compromete a servirse. Y con el que le toque. Porque puede ser, me gustaría trabajar en ese ministerio. Voy a ver, ¿hay quién está? Dale, no, mejor este. No puede ser así, porque no es lo que nosotros queremos. Es lo que el Señor mostró a cada uno de nosotros para servir. ¿Amén o no? Amén. Entonces, no puede ser así.
Nosotros tenemos que entender de que todo resentimiento, toda indiferencia que usted pueda tener con alguien, inmediatamente ahora tiene que ser terminado, zanjado, acabado y finalizado. ¿Por qué, mis hermanos amados? Porque eso no permite que la presencia del Señor fluya entre su iglesia. ¿Cuánto lo creen así? Si tenemos un mismo Señor, entonces no podemos estar distantes. Si tenemos un mismo Espíritu, entonces no podemos estar peleados. Si no tenemos un mismo Padre, no podemos estar en riñas, en enojos, en pleitos. Si hemos sido llenados por el Espíritu, hemos sido sellados por el Espíritu, adoptados por el Espíritu, debemos de vivir conforme a lo que el Señor ha hecho. Somos miembros de una misma iglesia, somos parte de un mismo cuerpo. Y el cuerpo no puede estar separado. En mi cuerpo, esta pierna no puede ir para allá. Y yo decir, no me importa. Yo la necesito. O usted no la necesita. Usted necesita todo su cuerpo, ¿no? Esta es la iglesia y usted necesita todo su cuerpo. Mire para atrás. Mire para atrás. Y dígale que necesito para trabajar. Dígale. Pero no escuché, dígale que necesito para trabajar. Me da necesario. ¿Lo cree así usted o no? Yo le voy a quitar eso. Póngase en pie. Vamos a orar al Señor y lo que hermano yo que proyecte lo que tenemos preparado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos porque tu palabra ha sido entregada, Señor. Consideramos, Señor, la necesidad de que la iglesia entienda el que debemos de andar conforme al llamado que ha sido entregado a cada uno de nosotros. Hemos sido llamados a ser cristianos, para mostrar a Cristo por nuestra vida, por nuestro fruto, por nuestro testimonio. Y hemos sido llamados a ser uno en Cristo. Por ende, la iglesia no puede estar dividida. Nada nos puede dividir, ni siquiera los nombres que cada iglesia tiene. Somos uno en Cristo. Hemos sido llamados por un mismo Señor, hemos sido bautizados por un mismo Espíritu y hemos sido adoptados por un mismo Padre. Señor, te doy muchas gracias, Señor, porque nos has hablado de algo muy importante. Guardar solícitamente, reforzar, trabajar en este vínculo tan importante dentro de la iglesia que es el vínculo de la paz. ¿Y cómo se guarda? Con humildad, con mansedumbre, con paciencia los unos y los otros. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a que así sea. En el nombre de Jesús. Antes de que se siente, cierre sus ojos. Cierre todos sus ojos. Y déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, voy a entregar lo que tú has entregado a mi vida, Señor, para el servicio de tu obra, Señor. Lo que mis hermanos puedan ver y lo que puedan escuchar, Señor, se haya articulado profundamente en su corazón, que ellos sientan que es ahí donde tú me has llamado, Señor, que así sea cada uno de ellos, Señor, para un perfecto trabajo para la gloria de tu vida. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento.